Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hacer un análisis introductorio a una compañía que me ha parecido interesante analizar para el canal, ya que nunca la había analizado. Y la compañía es Heineken. Como os dije, el objetivo del vídeo es hacer un análisis introductorio, con lo cual haremos pues una breve descripción del modelo de negocio, estructura de industria y competidores, oportunidades de crecimiento, cómo es la asignación de capital. Veremos un poco los números que ha ido teniendo la empresa en los últimos años y finalmente hablaremos un poco de la valoración gracias a todo este análisis que hemos hecho. El objetivo es que sea un análisis relativamente corto, que os permita tener una visión inicial de cómo está el negocio, sobre todo de la ventaja del negocio que yo creo que puede tener frente a sus competidores y ver a partir de los datos que os ofrezco si puede ser una oportunidad interesante para añadir a vuestras carteras de inversión o no. Entonces, una vez dicho esto, creo que podemos empezar diciendo o haciendo un análisis, una descripción del modelo de negocio. Básicamente, Heineken, todo el mundo conoce la marca de cerveza. Y simplemente la compañía lo que hace es producción de cerveza, con lo cual es la segunda cervecera más grande a nivel mundial, después de la belga AB InBev, que también tiene marcas de reconocido prestigio, como es el caso de Budweiser o Corona. Entre sus marcas de cerveza pues se encuentra el buque insignia o la nave insignia, que sería la marca tradicional de Heineken, que en los países occidentales pues es un tipo de cerveza normal que la gente consume, mientras que en los países menos desarrollados está relacionada más con una categoría premium por ser cerveza de importación. Y además de Heineken, es decir, de la marca tradicional de la empresa, algunas otras marcas que se incluyen dentro de este conglomerado pues son Amstel, que también es una marca holandesa, Desperados, que es una marca desarrollada por la propia empresa, Sol, Tiger, Birra Moretti y Strongbow. Entonces, básicamente el negocio a lo que se dedica es a la adquisición de materias primas para la producción de cerveza, a la posterior distribución, ya sea a través de sus propias redes de distribución o de redes de distribución de terceros, venta a supermercados y a puntos de venta al público, y finalmente es el consumidor el que llega a la tienda y decide si comprar el producto o no. Entonces es un poco la explicación de lo que hace la empresa y de cómo funciona su negocio. Y ahora lo que creo que resulta interesante pues es analizar la estructura de la industria y quiénes son sus competidores. Respecto de la estructura de la industria, podríamos decir que la gran mayoría de los mercados en los que opera, que son 4, son África y Oriente Próximo, las Américas, Asia-Pacífico y Europa. Bueno, pues la estructura de los mercados en los que opera son oligopolios en las que hay unas 4 o 5 marcas principales o 4 o 5 empresas principales que tienen el control de la gran mayoría de las marcas, con lo cual hay una competencia limitada y márgenes relativamente atractivos. No hay grandes guerras de precios. Sí que es verdad que en la situación en la que está ahora mismo el sector del alcohol, las guerras de precios son más intensas, pero por la necesidad de liberar inventario y no tanto por la colocación de nuevo producto. Es importante también decir que las barreras de entrada, tanto en Estados Unidos pero también fuera de los Estados Unidos, suelen ser muy altas, principalmente en términos de distribución, reconocimiento de marca y también, menos importante, economías de escala. ¿Por qué en reconocimiento de marca? Bueno, en general los mercados americano, sobre todo cuando digo americano me refiero a los Estados Unidos o europeo, son mercados en los que hay una implantación bastante grande de las redes sociales, y a través de estas hemos visto que recientemente ha habido muchas marcas pues que en cierta medida han perdido reconocimiento, han perdido visibilidad, porque las redes sociales tienen la capacidad, a través de sus algoritmos de recomendación, de proporcionar nuevas marcas o nueva visibilidad a nuevas marcas en los espacios, a cambio de, evidentemente, dinero. Entonces, eso en Estados Unidos y en Europa es más fácil de hacer, pero en lugares donde hay menos penetración de redes sociales, donde hay menos interacción de la gente con ese tipo de plataformas, los canales de distribución o de búsqueda de reconocimiento de marcas son los tradicionales, pues prensa, televisión, podríamos decir también radio. Y en estas grandes, digámoslo así, cadenas o en estas grandes plataformas de publicidad es donde las grandes empresas se mueven bien. ¿Por qué esto es importante? Porque lógicamente el reconocimiento de marca tú lo consigues a lo largo del tiempo, gracias a que la gente pues te da un valor porque sabe el producto que va a consumir, ¿no?
Independientemente de que haya más visibilidad o menos de otras empresas gracias a la existencia de las redes sociales, que eso es verdad, y es un riesgo que puede existir, pero no es relativamente grande, creo yo. La ventaja que tiene la empresa y sus principales marcas es que tiene la capacidad de ser mucho más visible que otras marcas, y eso le da ese reconocimiento porque la gente está dispuesta a probar más el producto porque está expuesta a la publicidad que la empresa les ofrece, y por tanto está dispuesta pues a consumir más ese producto y le da más valor a un producto pues que por ejemplo no conoce, ¿no? Entonces una persona pues que quiera tomarse una cerveza pues lógicamente va a decir los nombres tradicionales, y Heineken pues se encuentra en uno de ellos. Respecto de la distribución, también es importante decir que este es uno de los puntos centrales. No solamente hay que tener reconocimiento de marca y que la gente esté dispuesta a consumir tu producto, sino que también hay que tener capacidad para llevar el producto a donde están los consumidores, ¿no? Si tú no tienes una red de distribución propia, o si no conoces distribuidores, o no tienes la capacidad de pagar a distribuidores o a redes de distribución de terceros para que te hagan o para que te coloquen el producto donde están los consumidores, el reconocimiento de marca no te vale de nada, ¿no? Y en las empresas pequeñas pues esto es más difícil porque o no tienen su red de distribución o tienen que hacer frente a costes muy altos para entrar en redes de distribución de terceros que penetran muy bien en el territorio, como podría ser por ejemplo redes de Coca-Cola, redes de Pepsi, etcétera. Entonces ahí vemos otro de los puntos difíciles también para las pequeñas empresas, y luego también los términos de escala, ¿no? En términos de escala, de economías de escala, Heineken y las empresas grandes de cerveza tienen activos fijos perfectamente capacitados para estar funcionando a pleno rendimiento, mientras que empresas más pequeñas pues pueden tener infrautilización de plantas y por tanto que eso genere pérdidas económicas o no genere los ingresos suficientes en comparación con las fábricas que ya están optimizadas, ¿no? Con lo cual esos son, digámoslo así, puntos centrales a tener en cuenta en empresas que pueden hacer daño, empresas pequeñas que están en fase de expansión, y sobre todo puntos a tener en cuenta a por qué las empresas grandes tendrían que ser capaces de prevalecer sobre estas empresas pequeñas. Aunque puedan ser un riesgo, no hay motivos suficientes para preocuparse, y en caso de que en algún momento o consiguiesen el prestigio, o consiguiesen distribución, o consiguiesen escala, pues estas grandes empresas, y Heineken ha sido ejemplo de ello, siempre podrían ir con el talonario, decirles, oye, te ofrezco tal cantidad por tus activos y te incorporo dentro de mi red, e incluso pues consigo mejorar tus ventas, consigo mejorar tu producto, etc. Por lo cual esa es la dificultad de las pequeñas empresas para entrar en el mercado, y por eso decimos pues que en cierta medida tiene esa estructura oligopólica. Una vez que hemos entendido un poco cómo funciona la industria, porque es difícil para las pequeñas empresas entrar, porque siempre hay la posibilidad de que el grande pues inmediatamente entras, te compre, hay que tener en cuenta también quiénes son los principales competidores de Heineken. Bueno, dentro de este mercado, la empresa más grande o la que tiene la mayor facturación por producto vendido es AB InBev, que como dije es belga y tiene marcas claramente reconocidas como Budweiser o Corona. Luego tenemos también empresas como Carlsberg, que hacen la competencia, Kirin, que es japonesa, y algunos otros como por ejemplo Molson Coors o Constellation Brands en los Estados Unidos. AB InBev yo creo que es el competidor en el que más nos tendríamos que fijar porque es el que es más grande, aunque en términos operativos yo creo que está un poco peor gestionado que Heineken. En términos de endeudamiento, evolución de márgenes y retorno sobre el capital, Heineken tiene mejor trayectoria. De hecho, vemos que en los últimos años la empresa ha ido ganando en general margen bruto, lo cual quiere decir que cada vez se está haciendo más eficiente en términos de escala. Tiene un endeudamiento menor que el que muestra AB InBev, aunque es verdad que recientemente ha decrecido bastante su ratio de endeudamiento, y el retorno sobre el capital es ligeramente superior en Heineken, indicando que tiene más capacidad de utilización o más capacidad de monetización a la hora de utilizar el activo fijo, ¿no? Esa sería un poco la comparativa. ¿Y en qué empresas nos tendríamos que fijar si queremos ver por qué Heineken puede estar sufriendo en algún momento, si el sector va bien en general? ¿Vale? Tendríamos que mirar qué es lo que le está pasando a los competidores para saber, oye, es probable que le estén robando cuota de mercado o es probable que estén desarrollando algún producto que esté dañando a algún producto de Heineken que estaba siendo exitoso. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta en el análisis de cualquier compañía.
Muy bien, respecto de las oportunidades de crecimiento de la empresa, que creo que es algo muy importante, sobre todo para justificar el valor terminal a futuro, he dividido esta categoría en 4 subgrupos. En primer lugar, en Europa, ¿vale? Es un mercado tradicional de cerveza con un crecimiento más limitado, en el que el crecimiento fundamentalmente viene no tanto por crecimiento de volumen, porque estamos en una situación en la que quizá hay cierto decrecimiento de volúmenes por la tendencia de los jóvenes a consumir menos alcohol. Pero sí que es verdad que en términos de ventas el crecimiento está ahí y podría estar perfectamente ligado a la evolución del PIB. Pero hay un crecimiento más intenso de bebidas 0,0, cervezas tradicionales, y esto es algo curioso, en el que pues está volviendo a renacer el interés de la gente por consumir cerveza más tradicional, cervezas pues de destilerías más artesanas, más rústicas, a diferencia de grandes productores industriales como podría ser el caso de Heineken. Entonces las empresas se están dando cuenta de eso y están pivotando a desarrollar cervezas más tradicionales que puedan despertar el apetito del consumidor europeo. Además, también puede haber oportunidades de crecimiento teniendo en cuenta los nuevos formatos preferidos por la generación Z. De hecho, en los Países Bajos hay una bebida que está siendo últimamente exitosa, que es una especie de ready to drink, es decir, una de esas pequeñas botellas metálicas o latas metálicas, donde es un producto pues alcohólico, digámoslo así, refrescante para el verano, que se llama Stealth, en el que Heineken ha adquirido una participación. Con lo cual la empresa está sumándose al carro de las nuevas tendencias de consumo que está viendo en los diferentes mercados en los que opera, ¿no? En las Américas, sobre todo en los Estados Unidos, la situación es un poco parecida a la que hay en Europa, pero en países como México y Brasil, que son los mercados más grandes para Heineken en esta región, tiene oportunidad de seguir consolidando el mercado y de seguir ganando más cuota de mercado, sobre todo porque allí cuenta con una posición premium en lo que a marca se refiere, a diferencia de lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos, donde la marca Heineken no es mala, pero tampoco es una marca premium por la que la gente vaya a pagar un precio adicional. De hecho, en Brasil y en México están haciendo inversiones de capital en ampliación de fábricas para aumentar la producción. En Asia el perfil podríamos decir que es parecido a las Américas, ¿vale? Con la excepción de Estados Unidos, lógicamente, donde la empresa cuenta con una marca premium, se asocia a cerveza de importación, en mercados como India o China. En Vietnam también está habiendo un crecimiento bastante intenso, y en otras regiones donde hay bastante población, como podría ser Indonesia, o Pakistán, hay mayor dificultad de penetración debido a la gran proporción de población musulmana que es más resistente al consumo de este tipo de bebidas, aunque sí que podrían ser más partidarios de quizá consumir bebidas 0,0 o algún tipo de nueva bebida refrescante que la empresa desarrollase. Y por el lado del último mercado, que es África, es un mercado, creo que el que más potencial de crecimiento tiene a largo plazo, ya que es aquel en el que se espera mayor crecimiento poblacional al futuro, pero tiene una desventaja, y es la elevada inflación, las tensiones políticas y las devaluaciones monetarias que presionan el poder adquisitivo de los consumidores y que pueden reducir a largo plazo el consumo de este tipo de productos en estas regiones. Entonces podéis ver aquí algo que he extraído del informe anual de Heineken, donde podéis ver las diferentes marcas que desarrollan en función de la región. Por ejemplo, en Europa tenemos la Heineken tradicional, tenemos Birra Moretti, que evoca sabores del Mediterráneo, frescos en verano, tenemos la cerveza joven Desperados, que es la que consume mucha gente en verano, una cerveza con un nivel de graduación algo más bajo. Y luego tenemos otros tipos de cerveza más tradicional. Podemos ver que Europa, en términos de consumo y en términos también de volumen de Heineken y de ventas netas, es uno de los pilares de Heineken. Hace 20 años la presencia en Europa era muchísimo mayor, pero gracias a la diversificación que comenzaron a hacer en esa época, las Américas han cobrado un papel importante, sobre todo gracias a la marca Heineken en mercados como México o Brasil.
Luego, en África y en Oriente Medio, pues también cervezas como Amstel, Heineken se ven más como cervezas premium de importación, y hay productos más jóvenes que también tienen fuerza, como es el caso de Desperados, y algo parecido en Asia Pacífico, ¿no? Así que podéis ver aquí un poco en esta imagen los diferentes productos que ofrecen en los diferentes mercados y cómo Heineken está en todos ellos. También es importante decir que son uno de los pioneros en el desarrollo de cervezas 00, que han tenido en general buena acogida por los consumidores, para gente pues que no quiere consumir alcohol pero que le gusta el sabor de la cerveza y que puede optar por esa alternativa de consumo para satisfacer sus necesidades personales o sus ganas de consumir un sabor parecido a la cerveza, pero sin exactamente la misma experiencia que es la parte alcohólica, ¿no? Pero esa es un poco la situación. ¿Por qué creo que Heineken está protegida más que otras empresas, como por ejemplo de vino o quizá incluso de espirituosos, a los cambios en el consumo de los jóvenes? Porque creo que ha sabido responder muy bien introduciendo pues las novedades 00, haciendo participaciones en empresas que desarrollan ese nuevo tipo de bebidas y ofreciendo también un producto también relacionado con la cerveza, pero con más personalidad juvenil, como es el caso de la cerveza Desperados, ¿no? Creo que la empresa ha sabido jugar bien y ha sabido leer muy bien las preferencias de los consumidores, y por eso no está teniendo una caída de volúmenes tan grande como la que parece que está viendo en el sector del vino, en el sector de la cerveza tradicional o en el sector de los destilados, aunque con menor intensidad. Yo creo que donde más se está viendo la caída en el mundo del alcohol es en el sector del vino. Pero esta lectura positiva del mercado y de las preferencias de los consumidores de Heineken hace que el riesgo valor terminal no sea tan elevado como el que, bueno, pues la gente quizá puede pensar. Respecto a la asignación de capital, que es algo muy importante en este tipo de negocios, es importante mencionar que la empresa históricamente ha crecido mediante adquisiciones, sobre todo una vez se dio cuenta de que su posición competitiva en los años 2000 no era tan buena y que necesitaba consolidarse como grupo cervecero para poder hacer frente a competencia y sobre todo ganar escala también. Desde ese momento la empresa comenzó a hacer adquisiciones y ha parecido ser una empresa compradora astuta y disciplinada, ¿vale? Lo que hace normalmente es comprar marcas que pueden ser interesantes para su cartera o marcas que se sitúan en mercados donde ellos tradicionalmente no operan y necesitan operar porque les parece un mercado interesante, y simplemente hacen la adquisición de esa empresa, ponen a su personal, llevan la receta Heineken y a partir de ahí comienzan a hacer ellos la distribución y consiguen ganar cota de mercado. Por ejemplo, un caso de éxito también, que no tanto por adquisición sino por desarrollo propio, es lo que hicieron con la marca Desperados, que fue desarrollada por ellos mismos y que la consiguieron pues crear una receta nueva, crear un tipo de producto nuevo para una demanda que era población juvenil, pues que no necesitaba tomar o no buscaba tomar tanto cerveza tradicional, sino un poco más refrescante, con un sabor algo diferente, más con un sabor más cítrico quizá. Y a partir de ahí pues consiguieron desarrollar un producto a largo plazo, ¿no? Que ha sido relativamente exitoso y que se ha ahora configurado como una de las principales marcas de la empresa. Pero por poner un ejemplo de la astucia y de la paciencia en el proceso de adquisición de empresas, podemos ver el caso de la compra de Schincariol en Brasil. Schincariol era una empresa de cerveza en Brasil que Heineken estaba interesada en comprar porque quería tener exposición al mercado brasileño y no quería hacer la inversión inicial de montar todas las fábricas, crear la propia red de distribución, sino que quería usar ya activos ya existentes, pagar un precio por ellos y luego pues hacer su magia, ¿no? Con su manual y comenzar su proceso de distribución y comenzar el incremento de ventas, etc. Bueno, la cuestión es que Heineken, cuando fue a ver a la empresa que estaba en venta, Schincariol, estos le dijeron: nosotros aceptamos la venta, pero solamente si es por 3.900 millones de euros. Heineken dijo que no, porque creía que la empresa no valía más de 700 millones. Entonces hubo un competidor que fue Kirin, que es una empresa de cerveza japonesa, que compró el negocio por 3.900 millones y unos años después de estar operando con demasiadas pérdidas, tener dificultades financieras con esa división, por haber pagado un precio más alto de lo que en realidad valía,
pues simplemente volvieron a Heineken, se lo vendieron por 700 millones, que fue lo que Heineken inicialmente había pedido, y desde entonces pues han conseguido multiplicar las ventas de cerveza de Heineken en Brasil por una cantidad bastante considerable, creo que es por más de 10 veces desde que comenzaron a vender en Brasil. Y bueno, eso yo creo que es uno de los principales ejemplos de lo disciplinados que son en lo que a asignación de capital se refiere. Saben lo que valen las cosas, saben lo que quieren pagar, no tienen prisa, sabían que King estaba cometiendo un error, esperaron a que ese error se corrigiese, estaban allí listos para hacer la oferta y simplemente la hicieron. Con lo cual eso demuestra que tienen paciencia y tienen capacidad para saber cuándo algo es interesante y cuándo algo no, y cuándo saber decir que sí, y sobre todo, y más importante en el mundo de la inversión, cuándo saber decir que no. Luego me gusta también lo disciplinados que son con la remuneración al accionista, sobre todo con el dividendo. Normalmente reparten entre el 30 a 40% en función de las necesidades de reinversión de capital que tienen. Por ejemplo, ahora estamos en un ciclo más centrado en la reinversión en sus propias fábricas, ¿vale? En parte financiado con deuda, y el dividendo pues tiene menos peso. Pero suelen ser bastante disciplinados porque reparten en función de las ganancias generadas. Y si encuentran buenas tasas de retorno en su propio negocio, para reinvertir en su propio negocio, pues reservan la caja para dichos fines. No están, digámoslo así, para hacer crecer el dividendo, sino para mantener la empresa y crear valor a largo plazo, que es lo que tendría que impulsar naturalmente el incremento de la remuneración a largo plazo. Si tú consigues generar más valor y por tanto más flujo de caja a largo plazo, pues es razonable que en el futuro la remuneración al accionista pues sea mayor, pero sin que sea ese el fin último, y más bien el fin último sea mantener la empresa a largo plazo y seguir generando valor a lo largo de generaciones, ¿no? También fueron inteligentes, por ejemplo, en lo que se refiere a hacer adquisiciones y expansiones en momentos de estancamiento del sector en Europa y Estados Unidos, comparando empresas cerveceras en regiones con economías con mayor crecimiento, como por ejemplo en México, cuando compraron FEMSA Cerveza, a cambio de una participación de FEMSA en Heineken, que posteriormente vendió a la propia Heineken. También en Brasil, en China, en Vietnam y en India, ¿no? Así que en lo que se refiere a asignación de capital, bueno, pues al ser un negocio que está controlado por una familia y tener visión de largo plazo y de generación de valor a largo plazo, pues es lo que hace que la asignación de capital pues sea, yo creo que eficiente y bastante mejor que la de muchas empresas a nivel internacional, y que muchas empresas que hemos visto en este canal y que hemos comentado en muchas ocasiones. En lo que respecta al control, ¿vale? Porque he mencionado la presencia de una familia en la importancia que eso tiene en la asignación de capital. Y en lo que se refiere a control, pues la empresa está controlada principalmente por la familia Heineken y otra familia local, y esto, como sabéis, pues puede tener ventajas y desventajas. Las ventajas, por un lado, son que el negocio tiene una orientación de largo plazo y está dispuesto a asumir dificultades a corto plazo para generar valor a largo, y la desventaja es que pueden ser muy conservadores en los que se refiere al uso de deuda para hacer adquisiciones o recomprar acciones. Por ejemplo, en épocas en las que los tipos de interés estuvieron más bajos, pues estaban financiando muchas de las adquisiciones y recompras con su propia caja, cuando podían haberse endeudado perfectamente a tipos del 0,1%, y utilizar toda esa caja para recomprar, hacer más adquisiciones, pero no quisieron hacerlo porque son conservadores y lo único que se preocupan es por la excelencia operativa y es generar valor a largo plazo, pero sin importarles optimizar la creación de valor o hacer optimización financiera de ahora recompro, ahora pago dividendo, ahora hago esto otro, sino que son más tradicionales en los que se refiere, y eso puede tener sus ventajas y puede tener también sus desventajas. Últimamente es verdad que han estado más abiertos a recompras de acciones. De hecho, en los últimos años pues el número de acciones ha pasado de 575 millones a 560, con lo cual han cancelado 15 millones de acciones en los últimos 2-3 años, que es un ritmo de decrecimiento del 1% anual, pero no está mal para ser una empresa europea. Pero bueno, como siempre sabéis, en las empresas familiares el problema es ese, ¿no? Que siempre hay alineación a largo plazo de intereses, pero también puede haber exceso de conservadurismo a la hora de tomar decisiones de asignación de capital. Y los riesgos los veremos más adelante. Luego, en lo relativo al crecimiento de las ventas y del
bueno, de todas las cifras que aparecen en los fundamentales, para entender un poco cómo se relaciona esto con la historia que hemos contado, podéis ver que en los últimos años pues las ventas netas han ido creciendo, también el beneficio operativo, el margen, el beneficio neto, y lo más importante es que el volumen se ha mantenido creciente, estable, en lo que se refiere a cerveza total vendida, y las ventas de la propia marca Heineken pues han ido creciendo gracias a la mayor penetración en mercados en crecimiento. Pero bueno, aquí podéis ver una tabla en la que he ido recopilando pues las ventas, beneficio operativo, márgenes en los últimos años, y podéis ver que las ventas han pasado en el año 2015 a ser de 20.500 millones a yo estimo que este año generarán pues unos 29.200 más o menos, ¿vale? Con sus más y sus menos, en el periodo pre-COVID las ventas pues estaban creciendo a ritmos del 4% anual compuesto. Después el crecimiento se ha acelerado un poco por la recuperación post-pandémica, pero ahora estamos en un periodo más de normalización. Este último año seguramente hay un decrecimiento de ventas, no en términos orgánicos que ha crecido un 2%, pero más bien por la fortaleza del euro frente al resto de divisas. Luego es importante notar que la empresa reporta también, aparte de las ventas netas, que ya son ventas que están descontadas de los impuestos a productos alcohólicos, ¿vale? Ellos hacen unas ventas, de eso se descuentan los impuestos a productos alcohólicos y esas son las ventas netas de Heineken, porque es el dinero que les llega neto a ellos mismos. Luego tienen también otra partida que es ganancias o pérdidas por venta de activos, participaciones en alguna sociedad participada. Pero el principal punto de drenaje de gastos son los costes de bienes vendidos, que es decir, el margen bruto, que está pues en un nivel entre el 39 y del 35 y el 40% serían números razonables para considerar el margen bruto, y una parte significativa de este coste de los bienes vendidos, la mitad es más o menos coste de publicidad y costes también de empaquetado. Lo podéis ver desglosado en el informe anual. Luego tenéis unos costes de personal que han ido creciendo razonablemente al año, depreciaciones y amortizaciones que son algo más elevadas depreciaciones contables que son algo más elevadas que los gastos de capital que tienen, de tal manera que tienen siempre todos sus activos relativamente nuevos para ser eficientes, lo cual nos deja el beneficio operativo en estos niveles de entre 4.000 millones tendría que ser el objetivo que tuviesen este año. Este número es un número que está normalizado, que han tomado ellos. Pero los márgenes oscilan eso, entre el 10-15%, márgenes operativos era normal verlos en ese rango. Luego podéis calcular el beneficio neto para los accionistas, podéis calcular el EPS, ¿vale? El beneficio por acción, que este año yo estimo que será de unos 4,40 por acción. Y luego pues también he hecho un cálculo de cuáles serían los owners earnings, es decir, cuáles serían los gastos los flujos de caja operativos que ha generado la empresa, ¿vale? Que yo creo que están en estos números. Luego descontarles el CAPEX de mantenimiento, que he estimado que es más o menos el 5,5% de las ventas totales, ¿vale? Para llegar a unos owners earnings de este año, pues 3.800 millones, que sean casi 7 euros por acción, que bueno, pues nos dejaría cotizando cerca más bien de 11 veces caja, 12 veces caja, que me parece una cantidad razonable pues para una empresa de este tamaño y sobre todo de la naturaleza oligopólica del mercado en el que opera, y teniendo en cuenta la calidad del equipo directivo, ¿no? Entonces, si vamos a ver ahora la valoración, una vez que hemos visto esta parte del negocio, es la siguiente. Yo lo he estimado en función también a lo que comentan los analistas, que estos años el crecimiento va a ser del 4 o 5% y luego se va a ir normalizando al 3-2%, ¿vale? Creo que ese es más o menos el objetivo que tendríamos que tener en mente, sobre todo para descontar pues una mayor, algo ligero, no de crecimiento, pero sí una mayor ralentización del crecimiento en mercados grandes como México, Brasil, etcétera, donde tienen capacidad de seguir creciendo, pero no tanta como el crecimiento que fueron mostrando en estos últimos años, ¿no? En base a eso, pues calculo un EBITDA, le aplico un margen del 22%, que es más o menos el histórico que ha tenido, le descuento intereses e impuestos que yo estimo que va a pagar, además del CAPEX de mantenimiento, y llego a un flujo de caja normalizado en este rango,
Teniendo en cuenta también que creo que las acciones van a ir decreciendo en los próximos años. Estimo esta tasa de pago del dividendo, que es entre el 30 y 40%, que es más o menos lo que ha pagado históricamente. Calculo los dividendos totales que va a pagar en este periodo, aplico un múltiplo al beneficio normalizado que creo que va a tener en 2030. Le he puesto un múltiplo de salida de unas 14-15 veces, que sería lo razonable para esta cantidad. Y calculo un valor presente que está entre los 76 euros por acción, que es parecido a lo que está cotizando actualmente, que son los 73. Y todo eso con una tasa de descuento del 10%. Lo que me quiere decir esto es que aproximadamente la tasa de descuento para la que el valor presente iguala el precio es la tasa de descuento implícita que está asumiendo el mercado que uno va a conseguir con una inversión en Heineken. Bueno, pues asumiendo estos crecimientos y sobre todo estos múltiplos. Yo creo que es una cantidad relativamente razonable para una empresa en un sector pues relativamente defensivo, sin una gran cantidad de crecimiento, pero que ofrece estabilidad, visibilidad y sobre todo la garantía de que el valor terminal no se va a reducir tanto o no se va a reducir en los próximos años. Los riesgos principales, evidentemente, son por un lado, y yo creo que este es el más importante, que haya un cambio verdadero en las preferencias de los consumidores en lo que se refiere a hábitos de consumo relativos al consumo de alcohol principalmente. No creo que la cerveza vaya a estar tan afectada porque aparte de alcohol tiene también un componente de refresco o de bebida social que el resto de bebidas alcohólicas quizá no tienen tanto. Y luego también está, lógicamente, pues otro de los riesgos principales es la competencia, ¿no? La incapacidad de consolidar el mercado, responder a agresiones de competidores que puedan erosionar su ventaja competitiva, ya sea reconocimiento de marca, distribución y escala, que son los principales factores que hay que controlar en este negocio, ¿no? Creo que esos son los riesgos más importantes que hay. No creo que en relación a endeudamiento haya un riesgo sistémico. La empresa ha mantenido en los últimos 10 años un perfil de endeudamiento parecido al que tiene ahora y no ha tenido nunca ningún problema, incluso con una época con el coronavirus en las que no se vendía para nada el producto y no hubo estrés financiero para la empresa, con lo cual no fue una situación difícil, con lo cual no creo que hoy en día vaya a serlo. Así que esta es un poco mi opinión al respecto de la empresa, ¿no? Creo que es una empresa, pues como dije, aburrida, con visibilidad de valor terminal a largo plazo. Creo que el principal riesgo es la posibilidad de que haya un cambio en los hábitos de consumo de la generación Z, o sea, de los jóvenes, que eso sí que puede afectar al valor terminal de la empresa, pero en la propia naturaleza de la empresa, los propios activos que posee y las decisiones que ha ido tomando en los últimos años para centrarse más en productos 0.0, productos, digámoslo así, en los que mezcla el refresco con la propia experiencia de beber cerveza. Creo que son formas de mantener a la generación Z encapsulada en el consumo de sus productos. Creo que han acertado y por eso creo que el riesgo es más bajo del que parece. Y luego os traigo una curiosidad también, y es que en Heineken hay, digámoslo así, una realidad dual, y es que tenemos acciones de Heineken por un lado en la bolsa de Ámsterdam y tenemos acciones de Heineken Holdings, que es la empresa de la familia que tiene la titularidad de las acciones de Heineken. A través de Heineken Holdings poseen acciones de Heineken. Entonces, las acciones de Heineken que posee Heineken Holdings son 282 millones. Las acciones en circulación de Heineken Holdings son también 282 millones, con lo cual existe una equivalencia 1:1 entre las acciones de Heineken y las acciones de Heineken Holdings, ¿vale? Por cada acción de Heineken Holdings que uno compre, tiene, en teoría, interés económico en una acción de Heineken. Con lo cual podríamos comprar interés económico en Heineken a través de Heineken Holdings, y de hecho si veis el precio o la evolución del precio de una y otra es idéntico, a través de Heineken Holdings con un descuento del 10%. ¿Por qué? Porque Heineken cotiza a 73 euros por acción, si no recuerdo mal, y Heineken Holdings a 66 actualmente, ¿no? Con lo cual sería comprarla con un descuento del 10%. Es una acción lógicamente algo más ilíquida que la propia Heineken, y no creo que haya que tener miedo en lo que se refiere a lo que siempre se teme con los descuentos, ¿no? Que la matriz pueda deshacerse de participaciones en Heineken, ¿no? Es el vehículo de inversión de la familia Heineken a largo plazo en acciones en exclusiva de Heineken, y
incluso si me permitís, creo que puede ser hasta más favorable porque con los dividendos que reciben de la matriz de Heineken pueden recomprar acciones de la sociedad holding y dar una mayor, digámoslo así, participación de las acciones del holding en las acciones de la empresa, ¿no? Incluso tener un descuento aún más grande y recomprar a medida que ese descuento pues, se va haciendo más grande. Esa es un poco la visión. Podéis encontrar la empresa Heineken bajo el ticker HEIA en la bolsa de Ámsterdam y la empresa Holding bajo el ticker HEIO también en la bolsa de Ámsterdam, ¿no? Entonces, esta es un poco la introducción a la empresa que quería hacer hoy. Espero que os haya parecido interesante. Ya sabéis, si os ha parecido interesante, pues podéis dejaros un me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Y sin más me despido, os deseo que tengáis una feliz semana y nos vemos el próximo vídeo directo en el canal. Hasta la próxima y que tengáis buenas inversiones. Chao, un saludo.